¿Cómo es que una jueza de Nueva York puede decidir que hay que entregarle las acciones de YPF, que es una empresa que domina toda la industria energética del país, a unos fondos buitre? En Prensa Obrera te contamos la historia de la trama de estafas en la que tienen sus huellas digitales todos los gobiernos y que termina con este mega juicio buitre. ¿Qué va a pasar con las acciones de la petrolera? El futuro de la principal petrolera argentina. Novedades en la causa YPF. La sentencia queda firme, Argentina tiene que pagar. Entregar el 51% de las acciones, el país perdería el control que tiene en la empresa. Las acciones de YPF caen. Apareció el TNPF. Es toda una truchada. Es un bufé de abogados caranchos que hace una demanda en los tribunales de Estados Unidos en nombre de una familia de empresarios argentinos que hizo plata defalcando YPF. La historia empieza en 2008, cuando la familia Genasi se asocia a la española Repsol, que era la empresa que controlaba YPF desde las privatizaciones de los 90. Pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. En esa época de menemismo fue también cuando la familia Genasi hacía negocios con la privatización de empresas públicas. Se quedaron, por ejemplo, con el Banco de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era el gobernador de la provincia. El mismo Kirchner, cuando fue presidente, impulsó la argentinización de YPF, que fue el desembarco de los Eskenazi, que se quedaron con un cuarto de las acciones de la empresa sin poner un peso. ¡Me saqué la lotería! Para eso, los Eskenazi crearon dos empresas fantasma en España, Petersen Energía y Petersen Inversora, que no tenían ningún activo ni actividad, pero consiguieron, sorpresivamente, un préstamo de un consorcio de bancos internacionales y de la propia Repsol que le prestaban plata sin pedirle garantía. ¿Por qué? Porque le iba a devolver con las propias ganancias de la empresa. ¡Qué tramposos! Era una maniobra fraudulenta, porque en vez de reinvertir las ganancias en ampliar la producción y la exploración, se fugaban todos los dividendos al exterior. En esos años, los hermanos Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera, y cobraban bonificaciones extrasalariales que ni siquiera eran aprobadas por la Asamblea de Accionistas. Mira vos. Para 2012, la situación era insostenible. YPF, aún después de la administración española de Repsol, sigue siendo el actor clave. Pero es verdad, si seguían en este camino, iba a dejar de serlo. El vaciamiento de YPF obligaba al Estado argentino a tener que importar combustible y energía y ya no había más dólares para cubrir ese déficit energético. Fue cuando el Estado argentino expropia el 51% de las acciones de la compañía que estaban en manos de Repsol. A pesar de que habían pasado 20 años vaciando YPF, el gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof le terminó pagando a Repsol una indemnización de 8.900 millones de dólares. Lo que dicen los demandantes hoy es que en ese momento se incumplió el estatuto de YPF que obligaba a pagarle por igual a todos los accionistas. Era un estatuto alevosamente inconstitucional, porque implicaría que el Estado argentino no pudiera intervenir en ningún momento sobre una petrolera que rige la política energética del país. Como se cortó el giro de dividendos, el grupo Petersen no pudo seguir pagándole a los bancos internacionales y se declaró en quiebra. Y en 2015 le vendió a un estudio de abogados inglés, Burford Capital, los derechos para demandar al Estado argentino. Fue por 15 millones de dólares. Es menos del 0,1% de lo que fija la sentencia de la jueza neoyorquina Loretta Preska. Burford es lo que se llama un fondo de cobertura, que son estudios de abogados caranchos que le van comprando los derechos de litigio a las empresas quebradas para después cobrar ellos los juicios como si fueran los damnificados. De hecho, vendiendo parte de estos derechos de litigio por YPF, ya recuperó por 20 su inversión inicial. Esta es la verdadera industria del juicio. Es exactamente lo mismo que hacen los fondos buitre, que compran por centavo los títulos de deuda defolteada para después demandar a los estados exigiendo el pago total. ¿Te suena esta historia? Es porque en Argentina ya tuvimos que pagar otro fallo buitre. Por ejemplo, cuando asumió Mauricio Macri, Pasaron cosas. y hubo que pagar 10.000 millones de dólares a un puñado de fondos que se habían negado a ingresar a los canjes con los cuales los Kirchner rescataron la deuda del 2001. Fue para cumplir una sentencia de este mismo juzgado de Nueva York, que entonces ocupaba Tomás Griesa. Uno de los que cobró en ese momento fue el fondo buitre Eton Park, que hoy, junto a Burford, es de nuevo un demandante del Estado argentino en este juicio por YPF. Usó esos dólares para hacer negocios turbios junto a grandes capitalistas argentinos, como Pampa Energía, a quien le financió la compra de la empresa IEXA, que entonces pertenecía al presidente Macri y su primo Ángelo Calcaterra. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. En resumen, los buitres hacen negocios con los mismos que se benefician de la privatización energética y el saqueo de vaca muerta. Estos carroñeros de Burford se beneficiaron con la intervención del Estado argentino en la propia causa judicial. En la Procuración del Tesoro,
que es el equipo de abogados que lleva adelante estos juicios, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner designó a Carlos Zanini, el mismo que había sido abogado del grupo Petersen en Santa Cruz. Cuando asumió Milei, nombró en ese puesto a Rodolfo Barra, que también había sido consultor de los Skenazy. Y cuando este renunció, lo reemplazó Santiago Castro Videla, que es socio de un estudio jurídico que declaró en la causa YPF a favor de Burford. Ahora, ¿por qué tiene tanto impacto en Argentina el fallo de una jueza de Nueva York que ni siquiera tiene competencia para disponer sobre los activos que están en otros países? ¿Quiénes son? Porque todos los gobiernos nos subordinan al imperialismo yanqui. La supuesta reestatización de YPF mantuvo a la compañía como una sociedad anónima que cotiza en Wall Street. Y su primer paso para empezar con la explotación de vaca muerta fue firmar un pacto secreto con la norteamericana Chevron, dándole ventajas cambiarias y fiscales. Diez años después, el país exporta hidrocarburos, pero pagamos las naftas a precio internacional, tarifazos en el gas y se quedan sin servicio ciudades enteras en medio de las olas de frío. Burford la vio, compró los derechos para demandar al Estado argentino en el mismo momento que Cristina Kirchner y Kicillof ensayaban su política de vuelta a los mercados, que incluyó, entre otras cosas, el pago de todas las sentencias en los tribunales internacionales del CIADI. Hoy, Milei presenta como una ventaja que su gobierno sea peón de Trump, pero lo más probable es que el Estado norteamericano termina actuando como intermediario para llegar a algún arreglo, que implique el pago de una indemnización multimillonaria que se va a cubrir con nueva emisión de deuda externa. Aunque en el peor de los casos van a forzar un remate de los activos de YPF a fondos extranjeros. El juicio buitre por YPF es una radiografía del saqueo de la Argentina por el capital financiero internacional, los capitalistas argentinos y sus gobiernos. Solo los trabajadores podemos impedir que se consuma esta nueva estafa contra el país, porque para cortar con estos negociados hay que nacionalizar la industria energética bajo control obrero y romper la subordinación al FMI y los buitres de Wall Street.